contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yaresi Zavala y bienvenidos una vez más a una consulta virtual. El día de hoy nos acompaña el doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, muy bien. Muchas gracias. Un poquito de retraso, pero nuevamente aquí siendo constantes para una nueva transmisión de uno. Así es. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les quiero recordar que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales, como uno con doble N, tanto en Instagram como en TikTok. De igual forma, mi compañera de producción nos va a estar apoyando poniendo las redes en el transcurso del live para que no se pierdan de ninguna información. Bueno, doctor, el tema del día de hoy habla sobre la migraña, y sus variantes. Sí, bueno, como ya hemos platicado en algunas ocasiones sobre la migraña, que es una enfermedad neurológica muy frecuente, Sí. pero dentro de esta enfermedad pues hay ciertas variantes que también hay que nosotros considerar para educar un poquito también a nuestros pacientes en que sepan qué es lo que implica padecer esta enfermedad. Y pues consideramos que un tema muy importante era hablar sobre las variantes que puede presentar esta enfermedad, porque bueno, no todos los pacientes van a presentar las mismas características. Sí, claro. Entonces, por eso vamos a hablar hoy un poquito más sobre las variantes de migraña. Doctor, primero no sé si quiera como para darnos un poquito de contexto sobre qué es la migraña y también cómo se presenta. Bueno, la migraña es una enfermedad en la cual la persona presenta estos episodios de dolor de cabeza que la mayoría lo refieren como intensos, incapacitantes, pero también hay otros síntomas asociados que van de la mano con estos episodios de dolor de cabeza. Entonces, migraña no nada más es dolor, que eso es algo muy importante. Segundo, pues que aparte del paciente tener estos episodios de dolor de cabeza que son muy intensos, discapacitantes, también hay otros síntomas que también pueden presentar los pacientes y también generan discapacidad. No por nada es la enfermedad neurológica más frecuente que provoca discapacidad en los pacientes menores de 50 años. Ok. ¿Sí? ¿Qué sabemos a grandes rasgos de la migraña? Bueno, no, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres, ¿sí? Principalmente se presenta o se diagnostica en la población joven, que es la población económicamente más activa, Ok. por lo cual se considera que es la principal enfermedad neurológica que ocasiona discapacidad en los menores de 50 años. No es una enfermedad que va a provocar una disminución en la expectativa de vida, pero sí va a provocar mucha discapacidad. Y el diagnóstico de migraña es clínico. No hay una prueba diagnóstica de laboratorio, no hay una prueba diagnóstica de imagen en este tipo de enfermedad. Por eso la importancia de acudir de manera temprana con su médico para dar un diagnóstico lo más preciso posible y iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque sí hay tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ok, doctor. Y bueno, la migraña se clasifica de qué forma o de qué tipo y cuáles vendrían siendo como los más frecuentes. Bueno, la migraña la podemos clasificar, dado que tiene diferentes fases, la migraña, como se considera la migraña clásica, que es la fase prodrómica, la fase ictal, que es la fase donde tiene dolor, y la fase posdrómica. En la fase prodrómica son síntomas que aparecen días previos antes del dolor. Ok. Generalmente los pacientes ya pueden detectar que van a presentar algún episodio de dolor porque pueden presentar cambios en el estado de ánimo, de atención, fatiga incluso. Entonces, estos síntomas, aunque son muy inespecíficos, hay algunos pacientes que los pueden ya diferenciar. Ok. Viene después la fase de dolor o la fase ictal, que este es un periodo que puede durar desde 4 horas hasta 72 horas, y posteriormente la fase prosdrómica o posdrómica de resolución, en donde más o menos también tiene síntomas similares de cambios en el estado de ánimo, sueño, fatiga, incluso también problemas de memoria, etcétera. La migraña la podemos clasificar a grandes rasgos como migraña con aura Ok. y la migraña sin aura, ¿sí? ¿Qué es el aura? El aura son los síntomas o síntoma que presenta el paciente previo al episodio de dolor
de cabeza. Ok. Entonces también es un dato muy importante que nosotros debemos de investigar en los pacientes que acuden a nuestra consulta por dolores de cabeza que son compatibles con migraña, si este paciente tiene como tal el aura o si no la tiene. Ok, ¿y todos los episodios de migraña tienen aura o hay unos que no? No, no todos los episodios de migraña. O sea, cuando acuden a nuestra consulta, pues primero hay que tratar de determinar si efectivamente el paciente cumple los criterios para migraña o no. Ok, Segundo, hay que ver si el paciente tiene los criterios para considerar algún síntoma como si es aura o no lo es. Si un paciente lo diagnosticamos como migraña con aura, no quiere decir que todos los episodios de migraña que pueda tener el paciente forzosamente van a tener aura, ok, ¿sí? Entonces puede haber pacientes con migraña con aura que de vez en cuando no tienen un episodio de dolor que fue precedido por este síntoma. El aura siempre va a ser antes del episodio de dolor de cabeza, tiene que iniciar antes. En ocasiones puede iniciar con el dolor, ¿sí? Pero difícilmente va a haber o no va a haber aura Aura. después del dolor de cabeza. Entonces, puede haber síntomas discapacitantes por el episodio de migraña, como por ejemplo la náusea. ok. Entonces, la náusea también puede ser algo muy discapacitante y no forzosamente el dolor, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es tratar de investigar de manera muy precisa si el paciente presenta algún síntoma de aura o no con los episodios de dolor de cabeza. ¿Y existen diferentes tipos de aura? Sí, claro que sí. Ahora, de todos los pacientes que padecen migraña, un 40 o un 30% de pacientes Ujú, van a tener migraña con aura, ¿sí? Y los síntomas que son sugestivos de aura pueden ser visuales, sensitivos, pueden ser del lenguaje o incluso también motores. ok, Los más frecuentes son los visuales, que en este caso característicamente el paciente lo refiere, puede ser de ambos ojos o localizado principalmente en uno, pero idealmente son en ambos ojos, a lo mejor en uno más que en el otro. Y puede tener lo que nosotros llamamos síntomas negativos o síntomas positivos. Por ejemplo, hablando del aura visual, Ujú, un síntoma positivo que el paciente ve luces de colores, ok, destellos, principalmente. Un síntoma negativo que ve puntos negros, ¿sí? ok. O deja de ver o visión borrosa. Generalmente son síntomas positivos y el paciente debemos de preguntarle muy bien qué es lo que presenta como síntoma y si es en uno o en ambos ojos. Que generalmente son en ambos, más en uno que en el otro. Ahora, un dato muy importante con respecto al aura es que es la duración del mismo. El síntoma para poder catalogarlo como aura debe durar de entre 5 hasta 60 minutos. Ok, Puede haber más de un síntoma, ¿sí? sí. Y estos se pueden presentar de manera progresiva. Pero una vez iniciada el aura, el dolor de cabeza debe de aparecer a lo mucho en los próximos 60 minutos para poder catalogar ese síntoma como aura. Además de síntomas visuales, ¿qué otros síntomas podemos tener o pueden tener los pacientes? Ujú, Está en segundo lugar los síntomas sensitivos, que el paciente puede tener sensación de hormigueo, sensación de disminución de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, o punzante, algún tipo de síntoma de ese tipo. Y ya después están otros un poquito más raros, como los problemas de lenguaje, en donde la persona no puede hablar o tiene dificultad para hablar. ok, Ahora, también dentro de la migraña con aura, hay otros subtipos de migraña que también se presentan con otros síntomas específicos. Está los síntomas o la migraña que presenta síntomas de tallo, ¿sí? ok, En donde el paciente no debe de tener síntomas motores, sino otro tipo de síntomas como visión doble, vértigo, mareo, incluso hasta puede llegar a tener alteraciones de la conciencia, ¿sí? Estos síntomas, ¿qué característica tiene el aura? Es que son pasajeros, son temporales, no deben mm, de mantenerse. ¿Por qué? Porque cuando ya se mantiene ese síntoma, hay que considerar otro tipo de diagnósticos que pudiera estar presentando el paciente. ok. Anteriormente nos hablaba sobre que el diagnóstico no es mediante algún análisis de sangre, sino más bien como el historial clínico. ¿Cuáles serían como los
factores o los datos que ustedes como doctores ven en la persona para diagnosticarla? Bueno, obviamente que un síntoma muy importante que nosotros, o el motivo por el cual rellena el Sí, sí, sí. paciente es el dolor de cabeza. Entonces, este dolor de cabeza debe de cumplir esos criterios para considerarlo como migraña, la duración, la intensidad, qué tan severo y otros síntomas asociados que puede presentar el paciente como náusea, vómito o incluso sensación de, bueno, que le molesta tanto la luz y el ruido. Y debe de haber tenido varios episodios que cumplan estas características para poder catalogarlo como tal. Ya, si un paciente tiene los síntomas clínicos, no hay necesidad de pedir un estudio de imagen. El estudio de Ok. imagen no nos va a servir para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo lo pedimos? Cuando en algún momento el paciente presenta un dato de alarma o una bandera roja, que así lo llamamos nosotros, con respecto a ese tipo de dolor de cabeza, que nos obliga a descartar alguna otra patología que esté presentando el paciente y que de manera secundaria esté desencadenando esos episodios de dolor de cabeza. Pero cumpliendo todos los criterios clínicos y no hay ninguna bandera roja, los estudios de imagen no son necesarios. Ok, doctor. También, bueno, ya teniendo un poquito de contexto sobre qué es la migraña, los tipos de migraña que tienen aura y los tipos de aura, respecto al tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos pues actuales que utilizan para los pacientes? Bueno, también va a depender de qué tan frecuente, qué tan intensos son los episodios de dolor de cabeza que tiene el paciente. Cuando son síntomas, o bueno, cuando el paciente no tiene episodios tan seguidos, son esporádicos, el tratamiento abortivo es más que suficiente. Si son ya variantes de migraña, porque bueno, dentro de las otras variantes de migraña que también hay que considerar, o de los tipos más bien, Sí. está por ejemplo la migraña hemipléjica. Hablábamos de que el aura también puede ser motora en algunos casos, pero hay una variante migraña que es la migraña hemipléjica, en donde la persona deja de mover la mitad del cuerpo. Entonces, este generalmente es una variante genética de migraña, Ok. donde también otro dato característico de este tipo de migraña es que hay un antecedente de un familiar de primer grado que también tiene este tipo de migraña. Ya se han detectado tres variantes genéticas, o sea, tres alteraciones genéticas en este tipo de migraña que provoca o predispone esta variante. Entonces, aparte de que la persona tiene dolor de cabeza, la persona deja de mover la mitad del cuerpo. Ok. ¿Sí? Obviamente que es bueno, es una variante rara, porque no es lo habitual ver este tipo de migraña, pero también hay que considerar que, bueno, como es una variante de migraña, el síntoma motor debe de ser reversible, o sea, la persona después de unas horas vuelve a mover la mitad del cuerpo afectada. Si se mantiene esa debilidad, inmediatamente hay que considerar otro diagnóstico y es ahí donde sí vamos a tener la necesidad de pedir algún otro estudio de imagen. Ok. Ahí sí. Ujú. Doctor, y bueno, ¿algún factor que nos pueda ayudar, por ejemplo, a nosotros los jóvenes a poder prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, la prevención no es algo que se haya logrado en este tipo Ok. de enfermedad. Sabemos que también la migraña es más frecuente en las mujeres, por eso también la teoría de que tiene que ver un factor hormonal, Sí. e incluso dentro de otras variantes de migraña está la migraña asociada a la menstruación o la migraña menstrual. En este caso, las mujeres ven de manera característica, cuando es la migraña menstrual pura, solamente las mujeres tienen los episodios de dolor de cabeza cuando se presenta la menstruación, Ok. que bien puede ser desde 2 días antes hasta 3 días después de que iniciaron su periodo, pero nada más cuando tienen su regla. Cuando ocurre así, a veces se puede dejar solamente tratamiento con analgésico. En algunas ocasiones se puede dejar ya un tratamiento preventivo, dependiendo del caso. Va a haber otra variante que es la variante asociada a la menstruación, en donde va a haber algunos días dolores de cabeza por la menstruación y otros que va a ser sí necesariamente asociados a la menstruación. Por eso la teoría de que sí hay un componente hormonal que puede favorecer a la migraña en los pacientes, Ok. por eso es más frecuente en las mujeres y sobre todo en las mujeres en edad reproductiva. Una vez que llegan a la menopausia, en un 60-70% de casos de las mujeres que tienen el antecedente de migraña mejoran sus dolores de cabeza. No es lo mismo la menopausia, que es, digamos, natural por esta ciclo normal que tiene la mujer en su edad reproductiva, Ujú. a cuando por alguna situación se cesa esa producción de hormonal
por ejemplo, cuando se tiene que hacer una cirugía y que se quitan los ovarios, esas pacientes no tienen la misma evolución que las que presentan la menopausia de manera natural, ¿sí? Y esto tiene que ver con los cambios hormonales, como les comentaba, con un descenso en la producción de estrógenos, parte del ciclo menstrual, que provoca y desencadena el mecanismo de dolor en las pacientes que presentan la migraña, ¿sí? Entonces, esa también es una variante de migraña que pueden llegar a presentar los pacientes. La migraña menstrual es muy común. Sí es muy común, aunque a veces se llega, por eso también la importancia de nosotros como médicos de identificar este factor en las mujeres, porque a veces se puede llegar a confundir un poco los dolores de cabeza con los síntomas que van relacionados con este trastorno, digamos, dismósfico asociado a la menstruación. Y pues es parte del médico de corroborar si efectivamente los episodios de dolor de cabeza de las mujeres, sí, pues en este caso de las mujeres que acuden a nuestra consulta, sean relacionadas a la menstruación o si es efectivamente una migraña pura menstrual. Entonces ahí tenemos que interrogar de manera muy apropiada si hay una relación entre estos episodios de dolor de cabeza con el ciclo menstrual de la paciente. Ok, doctor. ¿Qué diferencia hay en el estatus migrañoso y el infarto migrañoso? Estas son complicaciones muy raras de la migraña. El estado migrañoso o estatus migrañoso implica un episodio de dolor de cabeza que dura más de 72 horas, que ya se sale de este rango de temporalidad que tenemos para considerar el cuadro de migraña. Entonces es una complicación rara que ocurre en los pacientes que tienen migraña sin aura. Obviamente debemos de tratarlo de manera apropiada para ceder el cuadro de dolor que tienen los pacientes, y el infarto migrañoso ocurre como también una complicación rara en los pacientes que tienen migraña con aura. Esto tiene que ver con los mecanismos que provocan el dolor en los pacientes, que sabemos que existen varias teorías. En este caso es por un fenómeno de despolarización que ocurre a nivel de la corteza cerebral, que se llama ocurren cambios inflamatorios a nivel de la corteza cerebral que provocan el dolor. Y en este caso, el paciente que tiene migraña con aura, este síntoma de aura que tiene el paciente dura más tiempo también, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante también realizar un estudio de imagen para descartar si el paciente o no está presentando un infarto migrañoso, que esto quiere decir que los cambios que provocara a nivel de la corteza por el mecanismo de dolor de la migraña provocaron también cambios a nivel de la circulación cerebral y provocaron un infarto en esta área cerebral donde el paciente estaba teniendo el aura. Aquí es muy importante, sí tenemos que ser muy precisos en dar este diagnóstico y tenemos que cumplir esos criterios de manera estricta. ¿Por qué? Porque debemos descartar que el infarto no haya sido provocado por otra causa. Entonces ahí debemos de estudiar muy bien al paciente. Afortunadamente estas dos situaciones o complicaciones de la migraña son raras, pero sí debemos de tener bien en claro los criterios diagnósticos para pensar en alguna de estas dos complicaciones. Porque sí se llegan a presentar, aunque sean raras. Son raras, pero se pueden llegar a presentar en los pacientes. Y doctor, esta enfermedad, aparte de, o sea, escucha que es más genético, ¿tiene otros factores por los cuales en algunas variantes sí está el factor genético, no es en todos los casos, la mayoría de las veces es esporádico. Entonces, cuando está el factor genético, pues bueno, está el antecedente familiar. Pero la verdad es que en la gran mayoría de casos no se tiene como tal este antecedente. Ahí pues también el detalle es que la mayoría de la gente considera que todos los episodios de dolor de cabeza fuertes son migraña, y no es así. Aunque sí, las características de este dolor es que es un dolor de cabeza moderado e intenso, no es el único dolor de cabeza intenso que existe. Hay otros tipos de dolores de cabeza que también son intensos, por eso la importancia de que cumpla los criterios establecidos para poder diagnosticarlo como migraña. Ok, doctor. Antes de finalizar el live, ¿algún comentario o recomendación que quiera hacer pues para la gente sobre este padecimiento? Bueno, la importancia de dar
que los pacientes o la población general tengan una idea de lo que implica tener migraña. En este caso, pues conocer mejor la enfermedad ayuda a un mejor control de la misma y obviamente tener un diagnóstico temprano va a influir también en el pronóstico, ya que esto nos permite iniciar un tratamiento adecuado en los pacientes, pero el tratamiento también pues debe de ser individualizado. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Antes de finalizar, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. Recuerden que esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde ven especialidades como reumatología, hematología, neurología y oncología. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego.